And now it's time for our next morning keynote, in which we'll delve into child and youth mental health, knowing that, in fact, it's an increasingly urgent topic. I'd like to please ask his presence here on stage to Dr. Jordi Royo, Clinical Director of Amalgama SET. Dr. Royo, the stage is all yours. A warm applause, please. Buenos días, muchísimas gracias a la organización por su amabilidad y por invitarnos en nombre de Amalgama 7, de la Fundación Portal y en el mío propio. Entonces, yo hoy les voy a hablar de, en principio, 4 apartados. Uno que sería cuál ha sido el impacto del COVID en la salud mental infanto-juvenil y, por lo tanto, cuál es una situación actual. Hablaremos también de diagnóstico y, por lo tanto, más que un reto, una necesidad. ¿Cómo podemos intervenir desde un punto de vista terapéutico con adolescentes? Y, finalmente, una propuesta de cómo intervenimos desde Amalgama 7 en espacios de corta y larga estancia. Bien, desde una perspectiva de lo que les decía en este primer punto, ¿cómo podríamos resumir el impacto del COVID? La Agencia Catalana de la Juventud nos trae una encuesta sobre 14.715 personas elaborada en el 2020, en el que, entre otras cosas, nos explica que los adolescentes observan que hay unos trastornos, unos desórdenes mentales, unos indicadores, tanto negativos, desde un punto de vista de ansiedad, desde un punto de vista de sintomatología depresiva y también desde un punto de vista positiva, ¿no? La misma Agencia de Salud Pública, en una encuesta de 37.810 personas entrevistadas, nos cuentan que hay un aumento importante de los hipnosedantes durante este tiempo y que tenemos en el subgrupo de estudiantes casi 1 de cada 2 que reportan trastorno depresivo o sintomatología depresiva, 44,8% ansiedad y una cosa que nos pareció muy interesante, 9 de cada 10 presentan un trastorno, digamos, de malestar emocional. Y entonces intentar de analizar qué es este malestar emocional también tiene su interés. Desde Amalgama 7 tuvimos la necesidad de entrevistar a 1.500 madres y 1.500 padres cuyos hijos e hijas estaban entre 14 y 18 años para intentar de valorar algunas variables que nos parecieron interesantes previamente al tiempo de confinamiento, durante el confinamiento y en el posconfinamiento. Por ejemplo, esta variable, ¿no? Esta variable aislamiento, entendido por aislamiento tres puntos. Uno, una excesiva exposición del adolescente a las pantallas, una tendencia a aislarse en su habitación con un tiempo superior a lo que los padres desearían y, finalmente, una disminución de la comunicación. Estas 3 ideas fueron las que estructuramos para definir el tema del aislamiento. Si se fijan, en situación de preconfinamiento, casi 1 de cada 2, según lo que reportaron los padres, cumplían estas condiciones. Esto salta a 70 puntos durante el confinamiento y 3 meses después de haber terminado el confinamiento estábamos en un 62,4%. Si miramos, por ejemplo, el tema de, la no colaboración con las tareas domésticas, pues nosotros estábamos optimistas, pensando que, que ahora que estaban conviviendo en casa madre, padre o padres, madres, hijos, pues el tema de la actividad doméstica mejoraría.
Pues no, empeoró. Si estábamos en un 44%, saltamos a un 47% y ha continuado empeorando. Es decir, los adolescentes que dejan de colaborar en casa en cuestiones básicas, hacerse la cama, etcétera, etcétera, bajar la basura, poner la mesa, esto ya no tiene vuelta atrás. Evidentemente, también estudiamos temas de violencia filioparental e incluso valoramos temas de consumo de sustancias. Bien, este estudio nos ha dado la posibilidad de publicar distintos artículos, concretamente percepciones parentales de incremento de violencia filioparental de los adolescentes españoles durante el confinamiento del pro-COVID-19, que se publicó en el 21 en la Revista Española de Salud Pública, con un equipo que formamos conjuntamente, equipo de Amalgama y del Institut Pere Mata de Reus. O más recientemente hemos publicado con un equipo conjuntamente de Amalgama, la Universidad Ramon Llull y la Universidad Autónoma de Barcelona, otro artículo sobre este consumo de sustancias antes, durante y después. Bueno, podemos ver que el Gobierno de España, en relación a este tema, nos comenta que los jóvenes, las personas mayores, las mujeres, las personas con discapacidad son el grupo de población que se han visto más afectados en su salud mental a causa de la pandemia. El impacto de la crisis en los colectivos más vulnerables siempre es más fuerte. En realidad, el presidente del Consejo Consultivo de Salud Mental de España, el doctor Fernando Lamata, reflexionó sobre este tema y comentaba que la inversión de salud mental en España es de casi 4.000 millones de euros, es decir, solo el 5-16% del gasto sanitario público total. Este 42%, por ejemplo, se destina a la adquisición de medicamentos y el 17% a los hospitales psiquiátricos tradicionales. Pero tenemos que ver cómo países como, por ejemplo, el Reino Unido, Alemania, Francia, Suecia, pues superan ampliamente, están entre el 10 y el 15% del gasto sanitario público destinado a la salud mental. Por tanto, también creo que es bueno situarnos donde estamos. Tenemos el presupuesto que tenemos y, por lo tanto, podemos también pensar en relación a esto. Bueno, también tenemos un informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente al año 2023, el último que conocemos. Entre otras cosas, nos cita que la ansiedad, la depresión y el malestar emocional, el policonsumo de sustancias, los trastornos de conducta, los de la conducta alimentaria, el abuso de pantallas, las dificultades para conciliar el sueño, las adicciones, las autolesiones, los intentos autolíticos, han aumentado en la población infantojuvenil y, en consecuencia, también ha aumentado el consumo de psicofármacos con receta y sin ella. En España, prácticamente el 11% de la población consume benzodiazepinas, casi el 10% y no sedantes, con o sin receta. Y es importante también ver que casi un 5% de la población toma antidepresivos. Por lo tanto, nos informa también Gonzalo Pin que el 48% de la población española de más de 18 años tiene problemas de sueño y el 18% tiene problemas severos de sueño, insomnio. Pero en el caso de los menores, que si me permiten es lo que para nosotros es la población diana, la mitad de ellos duermen menos de 7 horas diarias y el 24% de la población infantil se duerme en clase un mínimo de 2 veces por semana. De hecho, Odile Romero nos comenta algo que ya sabíamos, pero que nos parece interesante remarcar, que se tiende a sufrir demencias y privación del sueño. Además, estos trastornos del sueño llevan alteraciones a nivel mental. Nosotros mismos, en este caso Isa Busquets, en Brains, publicó en el 2023, entre otros, un artículo que, entre otros contenidos, relata que de lunes a viernes el 32% de los preadolescentes de menores de 12 años no siguen un patrón adecuado de sueño, mientras que más de la mitad, el 56,8% de ellos, de los adolescentes, duermen menos de 8 horas. En los últimos 4 años el porcentaje de incumplimiento ha aumentado casi un 6%, teniendo en cuenta todos los cambios de estilo de vida derivados de la pandemia del COVID.
El déficit crónico de sueño afecta en la actualidad a una población mayoritaria de adolescentes. UNICEF España, a través de Andrade, Gadix, Suárez, nos explican que, preguntados más de 40.000 alumnos españoles de entre 11 y 18 años sobre el uso de las pantallas, se concluye que casi 6 de cada 10 acostumbran a dormir con el móvil en su habitación y el 21% de ellos lo utilizan más allá de medianoche. En ese sentido, el presidente de la Asociación Mundial de Patología Dual, Carlos Romero, nos explica también que el 20% de los estudiantes de la ESO en España toman o consumen benzodiazepinas bien prescritas por un facultativo o de forma lúdica. Y evidentemente las enfermedades mentales generan problemas de sueño y los problemas de sueño generan otras enfermedades vinculadas tanto a la ansiedad como a la depresión. Manuel Olmedo, también desde el Gobierno de España, el Ministerio de Justicia, nos da una información que nos parece interesante de tener en cuenta, que es que en el último año se suicidaron 3.952 personas y que en las autopsias realizadas, casi en el 50% de los casos, se hallaron benzodiazepinas. Asimismo, el 85% de las llamadas remitidas al Instituto de Toxicología referían una ingesta de benzodiazepinas. Entre ellos, casi 800 llamadas eran de menores de entre 11 y 15 años. Ramón Martí, que lo tendremos posteriormente en la mesa, en este 2024, en un máster en la Universidad de Chile, aportaba también la reflexión de que el suicidio es la primera causa de muerte entre la población de 15 a 29 años, como es conocido. Pero lo que no es tan conocido es que por cada menor que muere por suicidio hay casi 200 que lo han intentado sin llegar a consumarlo, y también deberíamos tener en cuenta el gran número de casos que no quedan registrados. Bueno, en ese sentido existen propuestas innovadoras, como el Lobby Juvenil Lideremos, que ha elaborado una propuesta conocida como Más Salud Mental. Se ha elevado al Gobierno de España para el Plan de Acción de Prevención del Suicidio 2025-2027, con algunas propuestas recogidas. Nos parece interesante la reflexión de Top Robinson, el actual, no sabemos si con Trump continuará o no continuará, pero el actual adjunto a la Oficina de Asuntos Internacionales para Narcóticos de Estados Unidos, en los que comenta que en el año 2019 murieron casi 20.000 personas con alguna interacción con las drogas de síntesis, con las drogas sintéticas, pero que en el 2023 las muertes superaron los 100.000. Él insiste en que es necesario poner el foco en la edad de las víctimas porque cada vez afecta a más jóvenes que adquieren productos a través de las redes sociales. Evidentemente, la irrupción del fentanilo ha tenido mucho que ver en este tema. Por lo tanto, me van a permitir que este sea un poco el panorama, la lectura que nosotros hacemos del panorama de cuál es la temperatura de la salud mental infanto-juvenil en estos, entre comillas, periodo de tiempo post-COVID. Y nos gustaría ahora entrar en este segundo bloque, que es el tema de la orientación diagnóstica infanto-juvenil y concretamente en los adolescentes, desde esta perspectiva, más que un reto, una necesidad, pero nos gustaría poderlo estructurar como en dos partes, lo que sería un diagnóstico clínico fiable, una de las necesidades, pero también un diagnóstico funcional preciso. En relación al diagnóstico clínico, pues, hemos podido ver en esta magnífica jornada, en este magnífico encuentro, cómo el tema de la psiquiatría de precisión, o si me permiten, el diagnóstico de precisión es cada vez más necesario y, por lo tanto, cada vez es más necesario un plan terapéutico individualizado, que el primer paso sea una exploración singularizada. Evidentemente, esto implica, como es habitual, la exploración psicopatológica inicial y, evidentemente, la analítica bioquímica. En Amalgama 7, desde hace 5 años, estamos incorporando la exploración genómica y farmacogenética con resultados interesantes.
Conjuntamente con el doctor Óscar García Algar, jefe de servicio de neonatología del Hospital Clínico de Barcelona, ellos han desarrollado un instrumento, una app para el diagnóstico del trastorno del espectro alcohólico fetal, una app con inteligencia artificial que nos permite, ya desde una fotografía al paciente, poder tener bastantes datos que pueden alertarnos sobre un posible trastorno del espectro alcohólico fetal. Interesante, porque muchos de estos pacientes se comportan conductualmente de una forma muy parecida a lo que sería un trastorno de conducta, o a veces a lo que sería un trastorno por déficit de atención, pero en este caso estos pacientes no funcionan bien con metilfenidato y por lo tanto será necesario poder precisar un diagnóstico de TEAF y en esto la tecnología va aumentando. Evidentemente también tenemos otros instrumentos como por ejemplo de la evaluación de la identidad emocional desarrollado conjuntamente por el doctor Guillem Feixas de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona o este biomarcador que nos parece muy interesante, el V-Gates, ideado por el doctor Hans Super y que lo que hace es analizar los movimientos de emergencia ocular y por lo tanto nos permite completar un diagnóstico de TDAH mucho más preciso, mucho más fiable. Evidentemente la realidad virtual es un elemento que parece imparable, no solo en la exploración diagnóstica, sino también en la intervención terapéutica y naturalmente podemos complementar con lo que sería ya baterías psicométricas clásicas como el PAIA para adolescentes o el ADR para la exploración del espectro autista. Por cierto, permítanme decir que en este sentido nosotros tenemos un colectivo del cual atendemos en el que la prevalencia de chicos, chicas, adolescentes con trastorno Asperger autista está aumentando y evidentemente utilizaremos escalas básicas de inteligencia como es el WIS y el WISE para adolescentes y adultos y naturalmente los reactivos que nos permite determinar las drogas en la orina. Complementariamente podemos desarrollar muchos más instrumentos diagnósticos y estas pruebas de entrevistas pues pensamos que es necesaria que puedan pasarla no solo el adolescente sino también sus familiares realizadas por un equipo interdisciplinario y que a la vez el paciente pueda salir, en este caso la familia, si es el menor, con un informe completo en el que no tan solo se desarrolle la parcialidad de las pruebas, sino una visión global. Pero como les decía, si el diagnóstico clínico es importante, creo que también tenemos que avanzar en lo que sería un protocolo del diagnóstico funcional, porque en realidad en los adolescentes, quizá también en los adultos, pero sobre todo en los adolescentes, es muy importante. Por ejemplo, ¿cuál es el grado de violencia filioparental o, si me permiten, de conflictividad familiar en que se encuentra inmerso el adolescente? ¿Cuáles son sus antecedentes escolares desde una perspectiva de una evolución más tórpida o disruptiva? ¿Cómo vamos de mal uso, abuso o sobreexposición a las pantallas? ¿Qué comportamientos sexuales de riesgo o conflictos en el ámbito legal han sucedido? ¿Qué amigos, amigas, parejas emocionales disfuncionales tenemos? ¿Tenemos antecedentes de maltrato o abuso familiar escolar, bullying, etcétera, etcétera? ¿Tenemos algunos antecedentes de comportamientos desadaptativos? Sobre todo, déficits de proyecto vital. Este adolescente que estamos viendo en estos momentos y que está haciendo segundo de la ESO, por ejemplo, ¿tiene algún interés en hacer tercero? ¿Tiene algún interés en terminar la ESO y en hacer algo? ¿En qué punto está en estos momentos? Pensamos que esto es importante y sobre todo sería importante para todos los adolescentes y mucho más para aquellos que puedan tener pues, una variable estructural mucho más precisa. Nosotros, como quizás saben, en todo caso les comunico, tenemos la suerte de poder trabajar con muchos chicos tutelados entre la edad de 14 y 18 años y los atendemos no porque sean tutelados, sino porque tienen un trastorno de salud mental. Hay algunas cosas a precisar, por ejemplo, pues el factor tiempo. Este chico ha sido tutelado
cuando nació o hace 2 años que es tutelado? ¿Cómo ha sido su evolución en los centros de tutela? ¿Cuáles son sus antecedentes personales familiares? ¿Cuál es la situación familiar actual? Evidentemente, este tema es interesante, por ejemplo, para otros colectivos, como podría ser el tema de los adolescentes adoptados. Antes del COVID realizamos una jornada que era adolescentes adoptados 18 años después, precisamente para valorar este. Permítame decirles que en estos momentos el 24% de nuestros pacientes atendidos en espacios residenciales son adoptados. Por lo tanto, habrá variables a tener en cuenta. Por ejemplo, el factor tiempo o la evolución del adolescente en el seno de la familia adoptiva, o cuál es su situación emocional en relación a sus hermanos, qué antecedentes escolares y extraescolares sociales tiene, cómo está viviendo el tema identidad, identificación, y, por ejemplo, cómo atendemos a estos adolescentes adoptados que han experimentado un tercer abandono. Esto, evidentemente, se tendrá que tener en cuenta cuando estamos hablando de diagnosis o de diagnóstico psiquiátrico de precisión. En ese sentido, me van a permitir una pequeña reflexión, pero que nos parece interesante. De las 182 plazas residenciales que disponemos de Amalgama 7, 75 de ellas están concertadas con servicios de atención social de distintas comunidades autónomas, cogiendo solo 2 variables, que es autolesiones y intentos de suicidio. Podemos ver una cosa que nos parece muy interesante en una N de 364 adolescentes entre 14 y 18 años, y es que en el caso de los tutelados se autolesionan 3 veces más que los no tutelados, y que en el caso de los intentos de autolíticos hay el doble, algo más del doble, en los tutelados que en los no tutelados. Por lo tanto, de entrada, si trabajas con adolescentes tutelados, estás trabajando con un colectivo más vulnerable, evidentemente, con más riesgo, y tenemos que tener en cuenta esta cuestión. Evidentemente, podemos tener algunas reflexiones en relación a las conductas autolesivas. Parece claro, si me permiten, sería un tema muy interesante de reflexión, pero al menos en el último tercio del siglo XX, los adolescentes que se autolesionaban, si no todos, muchos de ellos expresaban con este comportamiento un trastorno mental grave. Actualmente muchos adolescentes que se autolesionan no están afectados de un trastorno mental grave. Por lo tanto, tendríamos que ver hasta qué punto las series televisivas de adolescentes y otros elementos de medio de comunicación donde ponen de moda que el protagonista o la protagonista se autolesione, hasta qué punto esto tiene una influencia o no la tiene. Evidentemente, cuando hablamos de conductas autolesivas, claro, tenemos que distinguir la ideación, el gesto y la intencionalidad. Es evidente que una intencionalidad finalista de repetición será mucho más grave, pero como saben ustedes, por la literatura que tenemos en estos momentos, casi el 30% de los adolescentes que tienen intentos autolíticos finalistas repiten. Por lo tanto, algunas ideas más. Pues las autolesiones y los intentos autolíticos son más prevalentes en las chicas que en los chicos. Permítame también definir la autolesión, al menos es como nosotros la entendemos, como una conducta aprendida, repetida y contagiosa. Por lo tanto, cuando estás en un espacio residencial, si hay algún adolescente que se autolesiona, tienes que pensar que esto se puede poner de moda muy rápidamente. Y finalmente, que un tercio de los adolescentes que hemos atendido en nuestros centros residenciales, en este caso les llamamos escuelas terapéuticas, han tenido 2 o más intentos autolíticos previos al ingreso. Me van a permitir pasar al tercer punto, una intervención terapéutica para adolescentes con trastornos de salud mental, y me van a permitir, con una reflexión de entrada inicial, que es que tenemos un circuito asistencial público que se retroalimenta. Para poner un ejemplo, pues podemos tener un adolescente que está agitado y que está en la casa familiar. La familia pedirá ayuda a la policía se personará en el domicilio familiar, quizá conseguirán apaciguar al adolescente. Si esto no es posible, lo conducirán a urgencias hospitalarias, quizá también intentarán darle
una atención y un soporte farmacológico para remitirlo a casa. Si esto no es posible, este adolescente se derivará a una unidad de agudos, evidentemente con un ingreso de corta estancia. Si hay plaza en el alta, podrá tener una plaza de hospital de día, de centro de día. Si no la hay, pasará directamente al CESMIG y volveremos a empezar el circuito. Este es el circuito asistencial público en estos casos. ¿Cuáles son los adolescentes que retroalimentan mayoritariamente este circuito? Pues, bueno, básicamente adolescentes con diagnósticos de trastorno de conducta de distinta gravedad, con comportamientos de violencia filioparental, con trastornos por uso de sustancias, con trastornos crónicos y conductas disruptivas y agresivas, también con trastornos de juego patológico, trastornos de comportamiento alimentario, con abuso de pantallas. El espectro TEA más trastorno de conducta más discapacidad es muy frecuente. Esto es lo que llevan muchos profesionales, para no decir casi a su totalidad. Estoy ahora pensando en la doctora Rosa Calvo, del Hospital Clínico de Barcelona, en la unidad de atención psicológica y psiquiátrica para los adolescentes, hablando de las familias. La reflexión que publicó recientemente La Vanguardia, septiembre de 2024, era hablando de las familias se sienten a la vez desatendidas y frustradas por la falta de soluciones terapéuticas. Por lo tanto, van buscando un recurso de larga estancia donde poder llevar a sus hijos, un recurso que no existe y que obliga a estos menores a rondar entre las urgencias y los hospitales de día, donde se puede hacer poco de ellos. En este mismo artículo, y en este caso Agustí Bonifacio, que es trabajadora social del Hospital de Sant Joan de Barcelona, hacía una reflexión muy parecida. Nos decía que hay familias desgastadas por la convivencia límite con sus hijos adolescentes con conductas disruptivas y agresivas y que solo pueden atender profesionales las 24 horas del día y en ingresos de media y larga estancia. Por lo tanto, el degoteo de familias desbordadas que dan el paso de renunciar a la tutela es constante. Ayer teníamos al doctor Bagué, que nos hizo una magnífica explicación, aportando cómo el plan de la Generalitat es cómo poder concertar un funcionamiento conjunto, sanidad y servicios sociales. Estamos muy esperanzados con ellos. Humildemente también nos atreveríamos a decir que el acuerdo también tendría que ser para justicia y para el Departamento de Enseñamiento, al menos para estos cuatro, para una acción más conjunta. Porque hay una realidad que publicaba el periódico, en este caso La Vanguardia, creo que fue el octubre del 2024, decía exactamente esto. Hay padres de hijos con patologías mentales que tienen que renunciar a la tutela para que su hijo pueda ser atendido. En este sentido, una pregunta sería: ¿se imaginan una zapatería que solo tuviera una talla de zapatos, una talla única para todos? ¿O se imaginan una sastrería que tuviera una talla única de vestidos? Bueno, pues nosotros estamos convencidos que es necesario que haya un supermercado de respuestas terapéuticas y existenciales y que el paciente, en función de sus características y su familia conjuntamente, también pueda solicitar, pedir, opinar, compartir cuál sería la respuesta terapéutica que le podría ser más adecuada. Evidentemente, necesitamos centros de consultas externas, necesitamos CESMIG, necesitamos unidades hospitalarias de agudos y subagudos, necesitamos centros de día, necesitamos equipos guía de atención domiciliaria, pero también necesitamos centros de ingreso residencial de corta, de media y de larga estancia. Pero esto no solo es una opinión de los profesionales o de muchos de ellos, sino que el propio síndic de Greuges, en el 2019, en el informe El dret a la salut mental infantil y juvenil, declaraba, entre otros, que era necesaria, en muchos casos, una intervención intensa, como el internamiento en centros terapéuticos, cuando los trastornos de los adolescentes implican conductas disruptivas y de alto riesgo para ellos mismos y hacia otras personas. Por lo tanto, complementariamente a las plazas de agudos y subagudos que existen, ¿qué plazas residenciales hay hoy en Cataluña?
bueno, pues tenemos 50 plazas en Acompanya, de Sant Joan de Déu, que hoy tenemos la suerte de contar con la doctora Montserrat Dols para participar en la mesa redonda también, y por lo tanto supongo que ella también nos podrá dar alguna referencia en este sentido. Estas 50 plazas están concertadas desde el Departamento de Salud, y después tenemos 84 plazas, de las cuales concertadas, desde Servicios Sociales, de las cuales 40 están concertadas con Amalgama 7, 30 para AMPANS y 14 de ellas para ITA. Ayer hablaba con Toni, me decía que a lo mejor son 14 o 17, pero que están ocupados con 21, porque, claro, ¿y qué pasa? Pues que todos tenemos estas plazas llenas y, como les decía, será una situación que tendríamos que poner encima de la mesa y ser valientes para decirla. No sé si es muy ético que los padres o que algunas madres y padres tengan que renunciar a su tutela para que su hijo pueda ser atendido en un espacio de media y larga estancia. Bien, me van a permitir también en esta tercera parte, simplemente, y en esta última ya parte, comentarles algunas ideas como propuesta también terapéutica. Me gustaría hablarles de la escuela como un punto fundamental, la terapia de proximidad, el modelo de puertas abiertas y, evidentemente, también el tema de las contenciones en ámbitos residenciales, muy brevemente. Me van a permitir muy brevemente, porque tienen ustedes información, la tienen en sus carpetas, la tienen en la página web, pero simplemente para poder ilustrar. Amalgama 7 inició su andadura en 1997. Hemos superado las 8.000 historias clínicas abiertas para adolescentes con un perfil básicamente de patología dual. Somos en la actualidad casi 200 profesionales, como pueden ver, de un equipo muy diverso, desde psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales a abogados. La derivación de los pacientes es desde la administración pública y también privada. Si en los años 80 hablábamos de un modelo que era el modelo biopsicosocial, me van a permitir un modelo cada vez con una palabreja más germánica. Estamos hablando del modelo biopsicosocioeducativo y legal, entendiendo que la atención integral y holística del paciente adolescente y de su familia es cada vez más compleja. Y, como les decía, el perfil mayoritario de los pacientes atendidos es un perfil de patología dual. Evidentemente, tenemos conciertos con muchas comunidades autónomas, no me voy a parar en ello, pero sí que la atención que proponemos, evidentemente puede ser de consultas externas, de centro de día o centro residencial, en función de la sintomatología o de la intensidad de esta misma en distintos ámbitos, clínico, familiar, escolar y social, de entrada. Por tanto, la idea es cómo elaboramos un plan terapéutico individualizado que tenga en cuenta un programa de orientación diagnóstica cada vez más preciso, como les decía, no solo clínico, sino también funcional, y cómo diseñamos un plan terapéutico y un plan de seguimiento adecuado. Este es un poco el modelo, cómo situamos al adolescente en el centro de la atención asistencial, que esto es fácil de decir y muy difícil de hacer, porque para situar al paciente en el centro de la atención asistencial se tiene que reconstruir, que reorganizar la propia organización. Esto es muy difícil. Por lo tanto, la idea es cómo el paciente, mientras está ingresado, puede ser atendido desde una perspectiva clínica, desde una perspectiva escolar, socioeducativa, se puede atender a las familias, sociolaboral y legal desde este modelo, si me permiten, pues, más holístico. Para esto se ha ido desarrollando una red asistencial formada de consultas externas, escuelas terapéuticas, es decir, centros sanitarios y sociosanitarios, que, como les decía, les llamamos escuelas terapéuticas, y centros de día. Esto es consultas externas en Barcelona y en Madrid, también centros de día en Barcelona y en Madrid. También tenemos centros rurales, en este caso en el Berguedà, Vall-d'Aura Vell y Vall-d'Aura Nou, centros rurales, en este caso en Can Ros, que esto está cerca de Tarragona, y en Pozuelo de Alarcón, Madrid.
lo que nos permite en estos momentos disponer de 182 camas, 181 concretamente, perdón, y 38 plazas de centros de día. ¿Y qué es una escuela terapéutica? Pues si me permiten la falta de humildad, pues un equipamiento nuevo que hemos propuesto desde el año 97, que hemos ido perfeccionando con el tiempo, es a la vez un hospital, y por lo tanto esto quiere decir que habrá un equipo de psicólogos, psiquiatras, médicos de enfermería. Es una escuela, esto quiere decir que habrá profesores para poder hacer los cursos obligatorios y también los postobligatorios. Es un centro de deportes y sociocultural y a la vez también es una residencia de estudiantes. Y estos pacientes pues, van a poder tener un escalado asistencial en el que van a poder pasar por distintos equipamientos y por distintos equipos. Por lo tanto, un paciente puede ser atendido en consultas externas para pasar después a ser atendido en un centro residencial rural, para pasar a un centro residencial urbano, para pasar a centro de día senior y junior y finalmente en un programa de seguimiento. El tiempo, pues el tiempo estará en función de dos variables importantísimas: la gravedad de la orientación diagnóstica y la evolución terapéutica del paciente. En este sentido, distinguimos entre la corta estancia, hasta 6 meses de ingreso, la media estancia hasta 12 meses de ingreso y la larga estancia hasta 24 meses de ingreso. Casi el 70% de los pacientes ingresados están en un promedio de 12 meses. Y como les decía, la escuela es un punto fundamental. No sabemos por qué razón, mientras un adolescente es atendido clínicamente, no puede continuar sus estudios o reiniciar otros. Para nosotros, la actividad académica es un instrumento al servicio de la acción terapéutica. Pero, ¿qué perfil nos encontramos con los pacientes atendidos como estudiantes? Pues fíjense, la mitad de los adolescentes atendidos han presentado dificultades de adaptación en las escuelas anteriores, más de la mitad han repetido uno o más de un curso en primaria y secundaria. Muchos de los que no repiten son repetidores potenciales, pero sobre todo la gran mayoría de ellos no presentan coeficientes intelectuales bajos. Por lo tanto, su evolución tórpida en las escuelas anteriores no se puede atribuir a un problema de coeficiente intelectual, sino básicamente de desmotivación. Si en los años 80, cuando trabajábamos en una población de personas adictas a la heroína, estábamos en una proporción de 8:2, cuando ahora estamos hablando de trastornos de conducta y patología dual, estamos hablando de una población de 6:4. Y, como pueden ver, muchos de ellos provienen de escuelas concertadas. Y esta sería la pregunta. Los alumnos desmotivados, irritables, malcarados, estos que generan tantas depresiones a los profesores, ¿por qué lo son? Y en todo caso, ¿son reconducibles? Bueno, pues nuestro objetivo no es que nuestros alumnos vayan a Harvard, sino hacer frente a la desmotivación, y por esto hacemos toda la instrumentación concreta, pero me van a permitir, la escuela evidentemente puede ser en el interior, pero también en el exterior. Importante, cada profesor tiene un educador, por lo tanto, si hay un chico que está agitado, que no se encuentra bien, puede salir a hacer 2 canastas y puede volver a entrar. Evidentemente, los chicos no tienen móviles, pero sí que pueden trabajar con los instrumentos que se le ofrece. La idea del profesor al centro trabajando con ellos y los chicos agrupados por edades, es decir, perdón, no por edades, sino por conocimientos, y me van a permitir algunas cifras, ¿no? De hecho, hemos atendido 285 alumnos en este año, en este último curso académico, y, hombre, casi 9 de cada 10 han aprobado la ESO, pero 7 de cada 10 estudio postobligatorio, que es bachillerato, y casi 9 de cada 10 grado medio y superior. Por lo tanto, sí que pensamos que alumnos que presentan comportamientos de riesgo, trastorno de conducta, patología dual, son reconducibles. Esto podemos hacerlo naturalmente porque tenemos un acuerdo con la Generalitat de Cataluña y con las comunidades autónomas competentes por donde trabajamos, con el Departamento de Educación, que nos permite trabajar en esto.
Bueno, la terapia de proximidad. La terapia de proximidad, pues básicamente tiene por objetivo establecer un vínculo empático entre el clínico y el paciente. Se trata de atenderlo no solo desde el despacho o desde las salas de psicoterapia de grupo, sino poder intervenir clínicamente en muchos otros espacios, desde el comedor hasta las actividades deportivas, etc. Y también que pueda participar la familia. Me van a permitir una idea de Francesco Panicali que me parece muy divertida y muy interesante, que es el setting clínico, cómo la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Y evidentemente podemos tener un setting clínico clásico y tradicional, pero también podemos llevar a chicos y a sus familias a visitar la Sagrada Familia. Aquí tenemos a Bárbara y tenemos también Bárbara Prats y también tenemos a Alba, que son psicólogas del equipo haciendo actividades conjuntas, Ramón Vila, atención conjuntamente con las familias. Y evidentemente la idea también es que podamos tener muchas actividades socioeducativas como un instrumento también al servicio de la terapia y por lo tanto podemos hacer muchísimas actividades no solo en verano sino durante todo el año. Y por qué no, podemos ir a ver el magnífico modernismo que tenemos en Reus. Podemos visitar muchísimas cosas dentro y fuera, no les canso. No les canso en esto, pero sí que me gustaría comentarles, ya terminando, el tema de las puertas abiertas. Se tenía aquí, exactamente. El tema de las puertas abiertas. Ayer estuvimos con una magnífica conferencia sobre este tema y nos pareció interesante porque, de hecho, en la unidad de Canruti las puertas abiertas están funcionando desde el 2018 y la unidad de agudos me refiero. El doctor Cuevas nos explicó de una forma muy interesante sus propuestas. Nos pareció interesante, pues este ha sido nuestro modelo de siempre, ¿no? Y en realidad nosotros desde el año 1997 nos movemos desde esta opción de puertas abiertas, ¿no? Esto es una imagen con dron, esto es Vall-d'Abra, no hay vallas ni hay guardia de seguridad. Por lo tanto, los pacientes que tenemos ahí, 50, de los cuales 40 son, como les decía, chicos tutelados de la Dgaia, con patologías, como les decía antes, no precisamente fáciles, y muchos de ellos que han sido atendidos en unidades de agudos y han llegado con ambulancia previamente. Esto es el aula Puertas Abiertas, el día de la fiesta 1 de mayo que vienen familias. Esto es Can Ros, como pueden ver tampoco no hay vallas ni guardias de seguridad. Esto no quiere decir que no tomemos medidas evidentemente de precaución. Pues los tejados están vallados y no son accesibles, los dormitorios pues evidentemente impiden una respuesta impulsiva por parte de los pacientes. Hombre, procuramos que las rejas sean lo más bonito posible, pero evidentemente trabajamos en una idea de puertas abiertas siempre, como les decía, con protección, porque ambas cosas no están reñidas. Esto es Madrid concretamente. Esta es la idea de puertas abiertas. Por la noche se cierran, no tanto por miedo a que tengamos salidas no autorizadas, sino para que tengamos entradas no deseadas. Esta es la cuestión, pero durante el día están abiertas. Y evidentemente yo me gustaría decirles que ayer estábamos valorando las ventajas que tiene una opción de puertas abiertas. Evidentemente, ventajas como rebajar la conflictividad o la idea de que los pacientes no se sientan carcelariamente atendidos. Todo eso es verdad, pero sobre todo la ventaja que tiene es la dignidad. La dignidad para los pacientes y la dignidad para también el equipo. Termino para decirles que otro tema que nos parece muy interesante es el tema de la contención. Saben ustedes que en cualquier centro hospitalario, psiquiátrico, residencial, típicamente, clásicamente, hay tres tipos de contención. La contención física, mediante el uso de aparatos para la inmovilización del paciente. La contención química, normalmente con uso de medicación sedante intramuscular.
y el aislamiento normalmente mediante espacios preparados o acolchados para ello. Van a permitir una reflexión. Casi la totalidad de los pacientes ingresados en la red asistencial de Amalgama 7 con antecedentes de haber sido inmovilizados por medio de contenciones mecánicas en unidades hospitalarias de agudos o poco agudos, consideran que esas prácticas han sido innecesarias, desproporcionadas e indignas, aparte de que habían sido usadas a menudo más como una consecuencia de la inseguridad profesional de los asistentes que por la necesidad objetiva de atención de los asistidos. El grupo de trabajo Contenció Zero del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya propone distintas medidas estáticas y dinámicas y nos parecen interesantes, pero entendemos que estas solo son posibles si en el equipamiento residencial hay dos elementos previos: una cultura organizativa que priorice el objetivo de evitar las contenciones mecánicas y químicas y una estructura que lo haga posible. Estamos en prensa para publicar un artículo en Brains que firmará la doctora Adela Massana, que lo tenemos por aquí hoy también, los doctores Guillem Royo y Alba de Miguel, yo mismo, está en Brains y por lo tanto evidentemente está a su disposición. Las puertas abiertas no solo son un concepto del equipamiento. Pues fíjense, tuvimos la suerte de que el Barça en un partido de la Copa del Rey pues, nos regaló 150 entradas. Y claro, el problema es que no nos las regaló todas en el mismo sitio, sino que estaban puestas un grupo en el Gol Nord, en el Gol Sud, todas repartidas. O sea, que nos planteamos para ir a ver el camp del Barça con nuestros pacientes. Y claro, teníamos miedo, porque pensábamos esto va a ser un camp piqui-pugui y va a ser un problema de salidas no autorizadas. Así es que al final del partido quedamos todos delante de la puerta de tribunas. Cada grupo de pacientes tenía un clínico, un educador y un profesor. Y nos encontramos todos. No falló nadie. Por lo tanto, las puertas abiertas puede ser un concepto mucho más amplio que el del propio equipamiento. Incluso les tengo que decir como anécdota que hubo un chico que encontró una cartera con dinero dentro y nos la llevó. Y fíjense, y ahora el 30 de noviembre pues tendremos otra experiencia, y es que uno de nuestros directores sociales es campeón del mundo de kickboxing y va a disputar en Barcelona el título del mundo. Tenemos 100 entradas. Nos vamos a llevar a los chicos a ver a su director educativo con mucha ilusión para verlo. No saben ustedes la ilusión que tienen. Por economía de fichas, los chicos y chicas de la de Gaia reciben un dinerito cada mes en función de si llegan unas puntuaciones. El tema era que si ellos conseguían ahorrar el 25% de la entrada, la institución pondría el resto. Pues están todos ahorrando llevan unos meses encantados para poderlo hacer. Por lo tanto, nos llevaremos a 100 chicos a ver el campeonato del mundo de kickboxing. Sí, podemos decir que Freud, que Jacques Lacan, que Adler, que Jung, podemos decir que Watson, que Skinner, evidentemente pues, son referentes. Yo les diría que para mí son más inspiradores Neil, cuando montó Sinanon, o el doctor Torrellas, cuando montó, me dirige al doctor Francesc Arrufat, cuando estaba por cierto, están celebrando 125 años del Peramata y el doctor Tosquellas estaba allí y trabajó con enfermos trastornos mentales graves y trabajó con un personal muy diverso, incluso con señoras que habían hecho la prostitución, y trabajó con cosas muy interesantes. Por ejemplo, los enfermos hacían arte, se llamaba arte en brut, y nos parece también una inspiración. Y sobre todo nos parece una inspiración Jack Nicholson, que en el año 75 ya nos explicó que se podía llevar a un grupo de enfermos de una unidad psiquiátrica a pescar al mar y a jugar a baloncesto. Y no tan solo no pasaba nada, no tan solo era necesario, sino que era terapéutico. Muchísimas gracias.